Cuando tenía 17 años, Mike, mi mejor amigo, tenía un canal de YouTube de gameplays. Le gustaban especialmente los juegos antiguos no muy conocidos, y jugaba la mayoría de ellos en un emulador de PSX en su portátil. Su canal no era particularmente conocido, tenía unos 30 suscriptores, la mayoría amigos suyos. Solía mirar sus vídeos un rato cuando llegaba del colegio para aumentar sus visualizaciones y apoyarle. Era tan divertido como cualquiera de los otros comentadores de videojuegos, supongo. Pero algunos canales, simplemente, parece que no despegan. Íbamos juntos a la misma clase de química, y nos sentábamos juntos en ella cada mañana. Un día me preguntó si había oído hablar de un videojuego llamado LSD Dream Emulator. Cuando le dije que no, decidió que si yo no había oído hablar de él, definitivamente era lo bastante raro como para ser digno de su canal. Para aquella noche ya había subido vídeos al respecto. Era un juego muy peculiar. El objetivo parecía ser simplemente vagar por varios entornos de estética japonesa, chocando con cosas que transportaban al jugador a nuevos entornos. Varios animales y personas poblaban el juego, y aunque normalmente no parecían darse cuenta de que el jugador estaba allí, había una excepción en uno de estos personajes, uno conocido como el hombre de gris. Como su nombre sugiere, era un hombre vestido con un sombrero y una gabardina grises. Tendía a aparecer sin previo aviso, deslizándose en silencio hacia el jugador. Si el jugador se acercaba demasiado, la pantalla fundía blanco y él desaparecía. Cada vez que esto sucedía, Mike cogía aire con fuerza, para después quitarle peso haciendo alguna broma y seguir jugando. La mecánica del juego se dividía en días. Cada día duraba unos pocos minutos, tras los cuales el jugador era llevado a un menú en el que se le invitaba a iniciar un nuevo sueño. Mike jugó hasta el día 12 en el transcurso de una semana, y por lo que se veía en sus vídeos, parecía estar disfrutándolo. Parecía inmerso en él, casi hechizado. Pero una noche posteó un mensaje en su muro de YouTube. Sabes que ha llegado el momento de parar cuando el hombre gris aparece en tus sueños de verdad. ¿A qué creéis que podría jugar ahora? No me impactó demasiado esta broma en cuanto al juego, y me dijo en química al día siguiente que el mayor motivo para parar era probar algún juego nuevo. Le hubiera recomendado algo, pero se acercaba un examen y quería concentrarme en él. Le sugerí que se diera un pequeño descanso de YouTube y que hiciera lo mismo que yo. Estuvo de acuerdo en que esto era una buena idea, y quedamos en vernos en su casa por la tarde para repasar. Cargado con varios libros de química, caminé por la ciudad hasta su casa aquella tarde. Las luces estaban encendidas, pero nadie contestó cuando toqué a la puerta. Por educación, esperé un minuto antes de llamar de nuevo. Esta vez, la puerta se abrió de inmediato. Mike estaba allí, con el pelo chorreando y muy agitado. Sin decir una palabra, me condujo hasta su cuarto, donde había varios papeles y libros esparcidos por su escritorio. Pareció sorprendido de verlos. Tras unos minutos en los que fingí leer, porque realmente quería saber por qué estaba tan ansioso y perturbado, me atreví a preguntarle: ¿está todo bien? A lo cual respondió farfullando algo incomprensible. Mis esfuerzos siguieron hasta que, finalmente, se abrió. Me contó que 10 minutos antes de que llegara, se había quedado dormido en la bañera y había tenido un sueño. Me dijo que en el sueño, él se ahogaba en la bañera, completamente paralizado e incapaz de levantar la cabeza para tomar aire. La parpadeante figura del hombre de gris se alzó por encima del agua, observándole. Podía entender que esto le pudiera haber causado unos segundos de malestar cuando se despertó, pero no podía entender por qué seguía aterrorizado. Intenté calmarle, pero él sentía que no le estaba entendiendo. Me agarró de los hombros y me gritó: Ha durado semanas. He estado 10 minutos dormido, pero he estado ahogándome bajo el agua durante semanas y no podía morir. Tras este incidente, Mike se volvió más y más distante. Dejamos de hablar en nuestras clases de química y empezó a tener muy mal aspecto. Sus ojos se volvieron rosas y se hundieron en su cráneo, rodeados de anillos púrpura. En una semana, sus elegantes apuntes pasaron a ser garabatos descuidados, hasta que directamente dejó de tomarlos y pasó a enterrar la cabeza entre las manos durante la duración de las clases. En ocasiones se quedaba dormido sin querer en esta postura y se despertaba varios minutos después dando chillidos y aporreando la mesa lleno de furia. Después de 2 incidentes de este tipo, se le sacó de clase para ser educado en privado.
pero cuando su negativa a dormir le hizo estar demasiado cansado como para estar enfadado, volvió a las clases normales, donde dejaba pasar la hora completamente inmóvil. Hice nuevos amigos. Él era, en aquellos momentos, una carcasa humana ambulante. Fue por esta época que un nuevo graffiti empezó a aparecer con frecuencia por toda la ciudad, en muros y otras superficies, pareciendo ser una palabra o frase en japonés. La localización y el color de las pintadas eran muy variados. No le di muchas vueltas en aquel momento. Los nuevos artistas del vandalismo siempre estaban intentando hacerse una reputación de este modo. Pero una noche estaba volviendo a casa de una fiesta con media botella de vodka bajo el brazo y vi como la luz de la luna brillaba sobre una pintada fluorescente en un callejón estrecho a mi izquierda. Caminé hasta allí y encontré una de estas pintadas a medio terminar, encima de Mike, que estaba desplomado en el suelo, lloriqueando mientras una lata de spray rodaba desde su mano. Suspiré y me senté a su lado. Le ofrecí un trago de mi vodka. Él bebió un buen trago y me devolvió la botella entre jadeos. Tenía los ojos cerrados. No creo que supiera dónde estaba en aquel momento. No puedo descansar. ¿Qué? Me voy a dormir y me despierto en otra versión de donde estaba. Es exactamente igual, excepto porque él está allí, torturándome. ¿Qué quiere decir eso, Mike? Dije, señalando los caracteres japoneses encima de él, pero lo único que hizo fue dejar caer más la cabeza. El dolor no para cuando despierto. Mike permaneció callado media hora y al final logré convencerle de que se fuera a casa. Se levantó y se adentró en la noche. Encontré una pintada terminada en la siguiente calle, así que le saqué una foto con el móvil y me fui a casa. Al día siguiente, googleé en busca de una lista de símbolos japoneses y busqué las letras en el alfabeto japonés que correspondieran a las de la foto de mi móvil, de modo que pudiera copiarlos para hacer una búsqueda. Esto me llevó un buen rato, ya que el alfabeto japonés es extenso, y para mí todos los símbolos parecían iguales. Cuando terminé, hice la búsqueda en Google. Resultó ser el nombre en japonés del Distrito de la Violencia, una zona del juego de LSD que consiste en calles oscuras de una ciudad, llenas de grafitis y cadáveres desperdigados por el suelo, ahorcados en farolas o decapitados. Había visto a Mike llegar a esta zona en muchos de sus vídeos. Desperté en mitad de la noche para encontrar a Mike de pie en una esquina de mi cuarto. Una capucha cubría la cara cadavérica que ya asociaba con él. Tenía el portátil bajo el brazo y lo colocó en mi cama, pidiéndome que borrara el juego, los vídeos y el canal de YouTube. Le pregunté por qué no lo hacía él mismo, y me respondió: «No quiero tocarlos», antes de descender por la ventana por la que había entrado. Demasiado tenso como para irme a dormir, abrí su portátil e hice lo que me decía. Borré todos los vídeos de la carpeta de documentos y eliminé su cuenta de YouTube, en la que ya estaba logueado. Entonces vi el icono en el escritorio, psxfin.exe. Le hice doble clic e inicié el emulador de PS1 y abrí la imagen de disco del LSD Dream Emulator. Cargué su partida, que todavía estaba en el día 12. Mike obviamente estaba inestable, pensé. Mucha gente había jugado el juego sin ninguna consecuencia. Podría hacer fácilmente lo mismo. Seguí donde lo dejó Mike y vagué sin rumbo a través del mundo de los sueños, tal como él lo había hecho. El juego era muy raro, tal como recordaba en los vídeos, incluso un poquito inquietante. Pero después de bajar la tapa del portátil, mi estado mental era normal. Lo único que encontré un poco raro es que había jugado otros 6 días del juego sin encontrar al hombre gris. En cualquier caso, me quedé dormido. Soñé aquella noche. Estaba en la montaña marrón que había visto en el juego, contra un cielo verde con una niebla espesa. Cerca de mí se encontraba una figura pobremente renderizada, dándome la espalda. Era difícil decirlo con toda la niebla y esos gráficos tan primitivos, pero parecía estar vistiendo una parca verde y vaqueros azules, como Mike. No podía moverme y lentamente flotó hacia mí, aunque seguía dándome la espalda. Al final se dio la vuelta y pude ver una fotografía de la sonriente cara de Mike encajada en la esfera que representaba la cabeza del personaje, antes de despertarme. Mike no fue al colegio aquel día, o al siguiente, o al que vino después de eso. Empecé mi propia partida de LSD Dream Emulator y me encontré varias veces con el hombre gris, llegando a la conclusión de que no había nada raro con la copia del juego, aunque nunca aparecía en la partida de Mike. Navegué por internet y pregunté a varios fans del juego por qué dejaría de aparecer el hombre de gris,
Todos insistieron en que esto no pasaba y que en ese punto del juego se podía esperar que el hombre gris apareciera, al menos una vez por sueño. La policía tocó a mi puerta aquel fin de semana, preguntando si sabía algo del paradero de Mike o si sabía que le había estado perturbando. Con tono calmado, les expliqué que ya no hablábamos mucho. Saqué toda esta historia de mi cabeza y empecé a concentrarme en mi futuro y en sacar una buena nota en química. Un par de semanas más tarde, le encontraron en el bosque, a unos pocos kilómetros de nuestra ciudad. Los forenses concluyeron que se había reventado la cabeza él mismo con una piedra, muy poco después de haber desaparecido. A veces sueño con él. Soy Snaf, y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Puedes seguir la cuenta del podcast en Twitter en @normalpodcast_. El podcast está alojado en iVoox, donde te agradecería mucho que te suscribieras, comentaras qué te ha parecido o cualquier cosa relacionada con el mundo del creepypasta. También puedes escucharlo en Spotify y en iTunes, donde te agradecería mucho una reseña. Por supuesto, también puedes seguir el canal de YouTube que se llama, lo adivinaste, Normal Podcast for Normal People, donde también estaría muy bien si te suscribes. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de la Deep Web o fotos malditas, puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople@gmail.com recordando que la A de normal es un 4.